Hola amigos, continuamos con el tema de curvas de titulación. Las curvas de titulación, recordemos, es cómo va cambiando el pH a medida que vamos aumentando el volumen de la solución titulante. En videos anteriores vimos unas curvas de titulación, ahora nos vamos a dedicar a una curva de titulación específica. Vamos a colocar como muestra un ácido débil, pero este ácido débil tiene una característica, que tiene dos iones hidrógenos, ¿sí? Pongamos un ejemplo de un ácido débil con dos iones hidrógenos. Por ejemplo, el ácido carbónico, HCO3. Es un ácido débil con dos hidrógenos. Como estamos teniendo un ácido como muestra, como solución titulante, se va a ocupar una solución que reaccione con el ácido. Esa solución debe ser una base. Recordemos que debería ser una base fuerte. Siempre el titulante debe tener un carácter fuerte. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es diferente este ácido? El ácido débil, en este caso el ácido carbónico, tiene una característica. Es que tiene dos ionizaciones. Recordemos, el ácido carbónico se disocia en H más HCO3 menos. Es la primera reacción de disociación, que tiene una constante de acidez 1. Luego ese ácido carbónico que ya reaccionó con su primera disociación reacciona en una segunda disociación. El HCO3 menos sigue disociándose para soltar el otro hidrógeno y convertirse en CO3 2 menos y tener una constante de acidez 2. Esa es la reacción de disociación del ácido carbónico. Entonces, cuando estamos titulando el ácido carbónico, ¿qué es lo que sucede? Va a existir una primera reacción de la titulación en la que tenemos ácido carbónico más hidróxido de sodio y da como producto bicarbonato de sodio NaHCO3 más la molécula de agua correspondiente. Entonces, vamos a comenzar con un pH ácido. Y a medida que aumentemos la solución titulante, vamos a llegar a este punto. Hemos ya llegado a una curva de titulación que corresponde a esa primera reacción. Recordemos, en el punto de inflexión vamos a tener el punto de equivalencia de la reacción. El punto de equivalencia de esta titulación, recordemos que es el momento en el cual ya no existen reactivos en el proceso, sino solamente existen productos. Es decir, el único producto que tenemos es este. Esta es una sal de carácter básico. Por lo tanto, el pH de esta sal está alrededor de un valor de 8. Entonces, en el punto de equivalencia, tenemos un pH más o menos de 8. Y que tiene su volumen de equivalencia, que le vamos a llamar volumen de equivalencia 1. Existe una segunda parte de esta titulación. Si seguimos haciendo la titulación, ¿qué es lo que va a pasar? El bicarbonato de sodio reacciona con el hidróxido de sodio para formar carbonato de sodio y una molécula de agua. Es decir, continuamos desde aquí con la segunda parte de la titulación y tenemos ahora una segunda curva de titulación, una segunda parte. El punto de inflexión va a ser el punto de equivalencia otra vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en este proceso de titulación, la curva de titulación tiene dos partes y va a tener un punto de equivalencia 1 y va a tener un punto de equivalencia 2. En el punto de equivalencia 2 igual ya no hay reactivos, solamente hay productos, es decir, el único producto que tenemos es este, el carbonato de sodio, que también es una sal básica. Por lo tanto, el pH es básico y va a depender de la concentración y más o menos va a tener un valor de 12. Entonces, en el punto de equivalencia número 2 tenemos un pH alrededor de 12. Y ese punto de equivalencia 2 corresponde a un volumen de equivalencia 2. En el punto de equivalencia 1 vamos a ocupar un indicador que tenga un pKa que corresponda a ese pH de 8 más o menos. Y en el punto de equivalencia 2 vamos a tener otro valor del pKa
otro indicador que tenga el pH de 2, es decir, ¿cuántos indicadores se va a ocupar en la titulación? 2. El primer indicador debería cambiar su color a un pH más o menos de 8 y luego se coloca el siguiente indicador que debería cambiar el color más o menos a un pH de 2. Así funciona esta curva de titulación para un ácido débil que contiene 2 hidrógenos. Entonces hagamos otros ejemplos. Pongamos como primer ejemplo el ácido carbónico, que ya lo hicimos. Ácido carbónico. ¿Con qué vamos a titular? Con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. ¿Cuántos puntos de equivalencia va a tener la curva? 2. Vamos a tener el primer punto de equivalencia y tenemos el segundo punto de equivalencia. ¿Por qué existen dos puntos de equivalencia? Porque el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos, ¿sí? El primer punto más o menos está a un valor de 8 y el segundo punto más o menos está a un valor de 2. ¿Cuántos indicadores ocupamos? 2 indicadores, uno por cada punto de equivalencia. Pongamos como ejemplo otro ácido débil que tiene 2 hidrógenos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido débil, tiene 2 hidrógenos. ¿Con qué vamos a titular? Igual titularemos con hidróxido de sodio. ¿Cómo sería la curva de titulación para estas sustancias? Va a ser igual 2 veces de la forma siguiente. Tendremos nuevamente el primer punto de equivalencia y tendremos el segundo punto de equivalencia. Para cada punto de equivalencia corresponde un valor de pH, ¿sí? Y de la misma manera necesitamos 2 indicadores, uno por cada punto de equivalencia de cada una de esa curva. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos otro ácido débil, el ácido oxálico, H2CO4. Vamos a hacer la titulación igual con una base fuerte como el hidróxido de sodio. ¿Cuántos puntos de equivalencia vamos a tener? 2 puntos de equivalencia. En el primer punto de inflexión tendremos el primer punto de equivalencia y en el segundo punto de inflexión tendremos el segundo punto de equivalencia. ¿Por qué tenemos 2 puntos de equivalencia? Porque tenemos 2 hidrógenos. En cada punto de equivalencia corresponderá a un pH. Durante la titulación, ¿cuántos indicadores vamos a ocupar? Se va a ocupar 2 indicadores durante la titulación, ¿sí? Ácidos con 2 hidrógenos. Tenemos un caso bastante específico, que es cuando la muestra tiene un ácido débil pero que tiene 3 hidrógenos, como es el caso de el ácido fosfórico, el H3PO4. Es un ácido. ¿Con qué vamos a titular? La solución titulante debe ser una base con la cual va a reaccionar y debe ser una base fuerte. En este caso vamos a poner como ejemplo el hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El ácido fosfórico es un ácido con 3 hidrógenos, ¿sí? Tiene 3 hidrógenos. ¿Cuántas constantes de acidez tiene? La constante 1, la constante de acidez 2 y la constante de acidez 3. Uno por cada hidrógeno que tiene. Por lo tanto, si hacemos la misma analogía con la curva que vimos hace unos momentos, ¿cuántos puntos de equivalencia debería tener este sistema? 3, ¿verdad? En teoría debería tener 3. Debería tener el punto de equivalencia 1, debería tener el punto de equivalencia 2 y el punto de equivalencia 3, ¿sí? ¿Cómo sería la reacción? Vamos poniendo. La primera reacción sería el H3PO4 se titula con el hidróxido de sodio para dar NaH2PO4 más H2O. Esta es una sal, ¿sí? Que más o menos el pH nos va a dar con un valor de 4. La segunda, y eso sería aquí en el punto de equivalencia tenemos este compuesto que sería correspondiente a esta parte, ¿sí? Vamos con el segundo punto de equivalencia. Para el segundo punto de equivalencia arrancamos con el NaH2PO4
Titulamos con el hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en Na2HPO4 más agua. En el punto de equivalencia solamente tendremos el producto, ¿sí? Que este también es una sal que más o menos tiene un valor de pH de 9, ¿sí? Es decir, aquí tenemos más o menos un valor de pH de 9. En el anterior teníamos un valor de pH más o menos de 4. Segundo punto de equivalencia. Para el tercer punto de equivalencia, ¿qué es lo que tendremos? En el tercer punto de equivalencia comenzamos con el Na2HPO4 más hidróxido de sodio. Me va a dar Na3PO4 más H2O. Este es el compuesto que está en el punto de equivalencia, que también es una sal. Y depende de la concentración, el pH más o menos me dará un valor de 2. Entonces aquí tendremos un valor de alrededor de 2. ¿Cuántos indicadores necesito para realizar esta titulación? Necesito 3 indicadores. Un indicador por cada cambio de pH que vamos a tener en cada punto de equivalencia.